9:11. Por fortuna sacaron el artículo 7 del proyecto de reforma a la justicia, que era ese controvertido. Bueno, no, controvertido no. Nadie estaba de acuerdo con que hubiese rebaja de penas para quienes hubiesen cometido delitos contra niños, violaciones y abusos sexuales, que en momentos de casos de esos, el de la niña del Valle del Cauca o el del niño aquí en Cundinamarca, era inexplicable que al tiempo el gobierno, Ricardo, y un grupo de parlamentarios estuvieran tramitando cierto nivel de impunidad para esos delincuentes. Sí. Pero sobre todo, Néstor, que hubieran coincidido en apoyar ese artículo las cabezas de la rama judicial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. De ahí surge la idea. No tenía cómo sobrevivir, no en este momento en que amanecemos con Sofía y con el caso de el niño aquí en Cundinamarca, no tenía ningún futuro. Y digo, por eso, afortunadamente, lo eliminaron ese famoso y el espíritu de la norma, yo no lo entiendo, Néstor. Es decir, es muy complejo entender qué era lo que se buscaba allí. ¿Cómo hacer justicia allí? Padre, no lo entendía. Era complejo, era imposible de explicar, era imposible de sustentar. Germán Blanco es senador del Partido Conservador, ponente de esta reforma a la justicia, a la que le suprimieron este artículo 7. Senador Blanco, buenos días. Bueno, muy buenos días a ti, Néstor, a quienes te acompañan en la mesa y a la inmensa audiencia que ustedes tienen. Senador, gracias. Aunque me da la impresión de que se iban demorando un poquito, lo importante es que finalmente eliminaron ese artículo 7. ¿Qué pasó en estos días, senador Blanco? Bueno, la cronología es que hace 2 semanas fuimos invitados los ponentes del proyecto a un desayuno con la ministra de Justicia, la señora fiscal general, el presidente de la Corte Suprema y algunos magistrados de la Sala Penal. Fuimos invitados todos los miembros de la Comisión Primera, no solamente los ponentes. Asistimos a ese desayuno. Ahí nos entregaron el contenido de la famosa reforma a la justicia que ellos estaban radicando, y ahí pudimos exponer que no éramos partidarios de la existencia de algunos artículos, pues algunos los pusimos vehementemente, manejamos unas líneas sin las cuales no votaríamos la reforma. El artículo 7, yo hice una intervención férrea al respecto, porque no entendía cómo esas 3 autoridades le presentaban al país, ante el Congreso de la República, un artículo dentro del proyecto beneficiando a quienes acosaban, abusaban, violaban, asesinaban niños en Colombia. Y pedí cuál era el espíritu de la norma. Y a mí me responden que el espíritu es la descongestión de los despachos judiciales, es generar beneficios para que las personas colaboren con la justicia, se puedan hacer más pronto los procesos. Y a mí eso me parece que es ilógico en un Estado social de derecho donde hay que proteger la infancia, y sobre todo cuando no podemos buscar el muerto río arriba, sino buscarle recursos para que sea más operativa la justicia en Colombia, y no simplemente que sea una justicia premial, como así lo denominó la misma Corte en su momento. Sí, senador Blanco, uno de los argumentos de las cabezas de la rama judicial para promover este artículo, que por fortuna ya fue retirado de la reforma a la justicia, es que por cuenta de que en la mayoría de los casos no hay testigos de estos delitos contra los niños, violencia sexual o incluso homicidios, a la justicia, a los investigadores se les dificulta llegar a una condena y se declaran inocentes los criminales, y los fiscales no tienen la posibilidad de recaudar pruebas con agilidad y terminan quedando libres por vencimiento de términos, y muchas veces los casos quedan en la impunidad. Ese argumento evidentemente no convenció a los congresistas, pero estuvo allí sobre la mesa. ¿Ustedes qué le respondieron a quienes expusieron esto? Sí, efectivamente ellos hablan de 2 argumentos. Uno, la congestión judicial, y el otro, la impunidad. Y ninguno de los dos, en mi caso y en el de otro, JP, María Fernanda Cabal, fuimos vehementes en la defensa y somos responsables directos del retiro del artículo con toda seguridad, y así lo tendrán que reconocer esas autoridades. Porque no es lógico pensar que entonces la impunidad
se va a ir acabando con una justicia premial, con una justicia de beneficios. No, nosotros buscamos es que se fortalezca la función judicial, que permita que existan más investigadores que no existen. Es que hoy la Fiscalía no es del tamaño de las necesidades. Hoy la política criminal no es del tamaño de lo que está sucediendo en el país. Se está quedando atrás. Lo hemos manifestado. Que presenten proyectos que permitan evaluar presupuestos y modernizar las entidades para ser más asertivos en la investigación y en el juzgamiento. Y eso lo hemos dicho y ojalá pues nos hagan caso. Creemos que la Fiscalía está estudiando un proyecto de cómo crecer su planta de manera objetiva, no burocrática, que sea estudiada por la Comisión Primera a la que yo pertenezco y que podamos dar una respuesta diferente e ir acabando progresivamente con la impunidad y con la congestión judicial que efectivamente sí existe. Sí, senador, se cae ese polémico artículo 7 en esta reforma, pero no es lo único. Hay otros cambios entre la propuesta del gobierno y la que ya van a discutir ustedes en el Congreso de la República. ¿Qué otras cosas se cayeron después de ese acuerdo con la ministra? Bueno, hasta el día de ayer, de todos los ponentes, que creo que somos 9 conmigo, yo soy el único que he decidido que no firmo la ponencia y voy a dejar una constancia, se lo notifiqué ayer al presidente de la comisión, Ariel Ávila, porque hay otro artículo que también obliga mucha gravedad. Era el artículo 13 del proyecto, ahora parece ser que es el 11, eso tiene otra numeración con la propuesta que acaba de mandar nuevamente los autores, y tiene que ver con los delitos donde está inmerso el terrorismo, la tentativa de terrorismo, el terrorismo como tal. Que esos artículos, esos delitos no generan beneficios en Colombia hoy por ley, pero el proyecto está acabando con ese artículo de la ley para permitir que se puedan generar unos beneficios cuando la persona colabora con la justicia, con el mismo argumento, con el argumento de la impunidad, con el argumento de la congestión judicial. Y yo le he dicho a los autores del proyecto, al presidente de la Corte, a la fiscal, a la ministra de Justicia y a los compañeros ponentes, que yo no estoy de acuerdo con que se premien esos tipos de delincuentes, que a la justicia hay que volverla más operativa, no premiando, sino castigando debidamente a los que cometen ese tipo de delitos. Ese artículo también es de suma gravedad. Esperemos que entremos en discusión, pero yo no le puedo afirmar la ponencia. Fundamentalmente lo demás creo que está bien, que se están buscando en los términos y en las formas cosas debidas, pero también quiero mencionar lo siguiente y me disculpan. Para mí esa no es una reforma a la justicia, es que el país está exigiendo y buscando hace mucho rato que se reforme la justicia. Una reforma no es una reforma de 11 artículos y no es sobre la justicia premial. Y no es sobre la justicia de los beneficios. La reforma tiene que ser estructural, que determine que las necesidades del país hoy en justicia, a través de un proyecto mucho más grande, concertado, conciliado. Mire, ustedes lo dijeron ahorita, se alinearon los astros. ¿Cuánto hace que ministro de Justicia, fiscal, presidente de Alta Corte no se sentaban en la misma mesa y pensaban igual? Y hoy que se supone que lo están haciendo, deberían presentar una propuesta de reforma mucho más integral para el país. Bueno, sí. Y en esto va la reforma a la justicia, son las 9 de la mañana, 19 minutos. El senador Germán Blanco, Néstor, hablando de los avances permítame de este hacerle proyecto de ley. Una última pregunta al senador Blanco sobre un tema que es trascendental a propósito de la impunidad, que giró alrededor ese tema, senador, en la discusión para eliminar este artículo 7. ¿Cómo queda el tema de la prueba anticipada? Pensando, entre otras cosas, en las personas que confiesan y después se echan para atrás, confiesan delitos de narcotráfico, abuso contra menores de edad, en general. ¿Cómo queda ese tema, senador? No, la misma ley establece cuáles son los procedimientos. Cuando hay un falso testimonio, por ejemplo, ese es un delito y admite unas penas específicas en la ley. Tiene circunstancias de agravación en la misma ley penal. O sea, no puede haber premio ante circunstancias de una forma o de la otra. Tiene que haber una misma ley que genere el castigo. Entonces ahí no hay dificultad, ni se ha discutido que puedan existir controversias al respecto. Es el senador Blanco del Partido Conservador desde el Capitolio Nacional. Senador, gracias. Le deseo feliz día. Feliz día para todos. Gracias a ustedes. Sobre la reforma a la justicia y el artículo 7. Estás escuchando